tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la 13ª parte de la serie titulada Efesios. Durante esta serie estamos estudiando expositivamente todo aquello que en la Biblia esté vinculado de una forma u otra con los Efesios. Actualmente nos encontramos en el libro de los Hechos, donde hallamos la plantación, el desarrollo y la consolidación de la iglesia de Éfeso. Posteriormente nos adentraremos en la totalidad de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, abarcando lo que es la doctrina, la teología y la aplicación práctica de la misma. Y el desenlace de la serie será abordando un pasaje del Apocalipsis en el que el deslumbrante Cristo glorificado se dirige a la iglesia de Éfeso. En nuestro estudio anterior nos quedamos en una parte sumamente tensa de la narrativa. Vimos el clímax del motín en contra de los cristianos en Éfeso, el disturbio que se originó por el descontento de los fabricantes de ídolos, adoradores de Artemisa, que vieron afectada su economía. Fue aumentando y escalando hasta involucrar a más y más personas, llegando a afectar a toda la ciudad de Éfeso. 2 macedonios cercanos a Pablo, Gayo y Aristarco, fueron arrastrados y llevados hasta el teatro, que más exactamente para nosotros sería un anfiteatro, el cual tenía una capacidad para albergar a 24,000 personas, como podemos apreciarlo en la siguiente fotografía. Esta toma aérea nos da una mejor perspectiva de la inmensidad de este anfiteatro. Es aquí donde acontece una buena parte del desenlace del capítulo 19 del libro de los Hechos. Después de que un tal Alejandro intentó fallidamente tomar la palabra para defender a los judíos, la turba enfurecida empezó a gritar por un periodo de 2 horas: ¡Grande es Artemisa de los Efesios! ¡Grande es Artemisa de los Efesios! ¡Grande es Artemisa de los Efesios! Ininterrumpidamente. Es precisamente desde este punto que continuaremos con el desenlace del capítulo 19 del libro de los Hechos, el cual es considerado uno de los capítulos más difíciles del libro y por extensión de todo el Nuevo Testamento. El título de este mensaje es El contraataque fallido de las tinieblas. El contraataque fallido de las tinieblas. En esta ocasión, nuestro texto base está conformado de los últimos 7 versículos del capítulo 19 del libro de los Hechos. Me refiero a los versículos del 35 al 41. Leamos dicho texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo: «Ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que, si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda,
que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Observen que la narrativa del disturbio en Éfeso inicia con un discurso y concluye con otro discurso. Ciertamente el episodio empieza con el discurso de Demetrio, el fabricante de ídolos de plata que instigó y provocó el motín, y concluye con el discurso del secretario del Consejo Municipal que calma a la multitud. Debido a que la mayor parte del contenido que exploraremos en esta ocasión es un discurso con características de la retórica grecorromana del primer siglo, lo abordaremos desde la estructura acostumbrada, nombrando las partes del mismo en latín, el cual era el idioma oficial del Imperio Romano. No obstante, para una mejor comprensión, observarán que al lado de cada término latín que he puesto, he agregado entre paréntesis la traducción al castellano. La narrativa inicia resaltando que finalmente la única persona a la que la turba escucharía dio un paso al frente. Tal como lo dice la primera parte del versículo 35, volvámoslo a leer. El secretario del Consejo Municipal. Secretario del Consejo Municipal es un solo término, el cual es grammateus. Es bien interesante que lo que se traduce como secretario del Consejo Municipal, que logró calmar a la multitud con su discurso, ese título, cuando lo vemos en el mundo judío, un grammateus era un escriba de la ley de Moisés. Es decir, un mismo término en el mundo judío, grammateus en el mundo judío era un escriba de la ley de Moisés. Y un grammateus en el mundo helenístico o en el mundo grecorromano era precisamente un secretario municipal. Grammateus, ¿le suena con gramática? ¿Le suena similar a gramática? Era alguien que llevaba los registros. Era alguien que hacía un trabajo burocrático, era uno de los oficiales de más alto rango, de más alto nivel en Éfeso. Después de 2 horas en las que la multitud gritó, "Grande es Artemisa de los Efesios", este grammateus, es decir, este secretario municipal, por fin logró que hubiera silencio al calmar a la turba. Seguramente este secretario municipal habló desde el escenario del anfiteatro que podemos contemplar en la siguiente fotografía. Se habría parado allí y se habría dirigido a la multitud que había estado enfurecida y gritando por 2 horas, "Grande es Artemisa de los Efesios". Es a partir de aquí que inicia el discurso de este secretario municipal. Les recuerdo que veremos los diferentes segmentos del discurso utilizando la terminología latina de la retórica del primer siglo con la traducción respectiva al castellano entre paréntesis. Este es el punto número 1, el exordio o introducción del discurso. El secretario inicia resaltando por medio de una pregunta cuál era, según él, la relación especial de los efesios con la diosa Artemisa ante todo el mundo conocido. Este expresa en la segunda parte del versículo 35, "Ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo?" Observen la expresión guardiana del templo que les he subrayado. Esa es una sola palabra en griego, la cual es neócoros. Ciertamente la ciudad de Éfeso era vista en el mundo conocido como la guardiana del templo o la neócoros de Artemisa. Recalco esto, la ciudad de Éfeso tenía el título honorífico ante el mundo como guardiana del templo de Artemisa, que en griego era neócoros de Artemisa. Incluso las monedas que circulaban les recordaban a los efesios que la ciudad era la neócoros, la guardiana del templo de Artemisa y de la estatua de esta que había caído del cielo. La moneda en la siguiente fotografía habría circulado en los tiempos de Pablo y quiero llamar su atención hacia la cara de la moneda que aparece en la
parte derecha de la fotografía. En el centro pueden ver el ídolo de la diosa Artemisa. Ahora, si ven al borde de esa cara de la moneda está el nombre de Diana. Diana era el nombre romano de Artemisa. Y del otro lado se puede leer Efesia. Diana, Efesia. Ven cómo Artemisa estaba en absolutamente todo. En la economía, en las monedas, en el comercio, en el turismo, en la religión, en la idolatría. La identidad de la ciudad de Éfeso estaba basada en el culto a Diana o Artemisa. Ser la guardiana del templo de Artemisa era la identidad principal de la ciudad de Éfeso. El secretario municipal también resalta que la imagen de la diosa Artemisa que estaba en el templo cayó del cielo, lo cual según los efesios significaba que dicha estatua había bajado del reino de los dioses, enviada por Zeus. ¿Alguna vez has visto una piedra que parece tener una figura o una forma que te suena similar a otra cosa con la que la asocias? Algunas personas se ponen a ver las nubes y dicen, esa nube tiene forma de tal cosa y esa otra. Bueno, al parecer, esta imagen de Artemisa era realmente un meteorito que efectivamente había caído del cielo, el cual ante la imaginación desbocada e idolátrica de quienes lo observaron, tenía cierta forma femenina con muchos pechos. Ciertamente un meteorito que había caído del cielo y que parecía tener muchos glóbulos en forma de pechos, era el ídolo perfecto para el culto a la fertilidad. Este meteorito habría sido posteriormente esculpido con acabados que le dieron diferentes significados, convirtiéndolo finalmente en la diosa Artemisa o Diana de los efesios. Al registrar estas palabras del secretario municipal, quien afirmó que Artemisa había caído del cielo, surge la siguiente pregunta: ¿estará haciendo Lucas una sutil alusión a las palabras de Jesús que él también registró en el Evangelio de Lucas? Recordemos que Lucas es el autor tanto del Evangelio de Lucas como del libro de los Hechos. ¿Estará haciendo Lucas una sutil alusión a las siguientes palabras de Jesús cuando nuestro Señor dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo? Quizá Lucas esté dando a entender que quien estaba realmente detrás de la idolatría a la imagen que se esculpió de un meteorito que había caído del cielo era el mismo Satanás, quien también había caído del cielo. De esta manera, Artemisa es retratada como el estandarte de las fuerzas cósmicas de las tinieblas que estaban siendo derrotadas incluso en su desesperado contraataque en contra de los del camino, de los cristianos. Durante su segundo viaje misionero, Pablo predicó en el Areópago de Atenas, Grecia, diciendo que el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. El mensaje de Pablo siempre fue claro y contundente. Él sostuvo que los artefactos hechos con manos de seres humanos no son dioses. Todo esto nos lleva a comprender que la idolatría suele estar cimentada sobre mitos en los que la imaginación humana se ha desbocado locamente. La idolatría suele estar cimentada sobre mitos en los que la imaginación humana se ha desbocado locamente. Podemos ver esta clase de mitos hasta nuestros días. Cuando un artefacto hecho por manos humanas es adorado o venerado, generalmente se puede rastrear su historia hacia un mito que ha causado un engaño masivo que ha desembocado en idolatría.
Esto sucedió en Éfeso hasta el punto en que la identidad de toda una ciudad estaba basada en el mito de un meteorito que, según ellos, era la diosa de la fertilidad que había sido enviada a la tierra desde el cielo por el mismo Zeus. La ciudad era la guardiana del templo de la diosa Artemisa de los Efesios. En contraste a esto, los lectores cristianos de Lucas a través de los siglos recordamos que el único representante del Dios verdadero, quien es el Dios encarnado, el Hijo de Dios, Jesús, sí vino del cielo como nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. La siguiente parte que hallamos en la estructura del discurso del Grammateus o secretario municipal es el propositio o la tesis del discurso. Leamos el versículo 36. Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. El sentido de las palabras del secretario municipal es el siguiente: debido a que el mismo Zeus ha autenticado nuestro templo enviando a la imagen de Artemisa desde el cielo, no hay razón para alebrestarse ni temer a estos cristianos advenedizos. Seguramente el secretario municipal reconoció de inmediato que los funcionarios romanos podrían interpretar este motín como una violación a la Pax Romana, es decir, a la paz romana, por lo que Éfeso podría estar en peligro de perder sus privilegios de autogobierno. A grandes rasgos, Éfeso era parte de la provincia romana del Asia Menor. Sin embargo, la ciudad gozaba del privilegio de tener su propio gobierno mientras que continuara sometida al dominio romano y siguiera tributando al imperio. El secretario municipal sabía que si él no lograba controlar el motín, la ira del imperio caería tanto sobre los alborotadores como sobre los gobernadores. Él sabía que su cargo como secretario municipal estaba en riesgo si no lograba contener la turba. Es decir, no lo hizo tanto para defender a los cristianos, sino para salvar su propio pellejo. Observen que el motín fue instigado por Demetrio con un argumento que combinó la religión con el patriotismo. Y ahora el motín es calmado por el secretario municipal, quien utiliza exactamente la misma combinación, religión y patriotismo. Esto nos lleva a comprender que un discurso demagógico suele combinar la religión y la política para manipular y controlar a las masas. Demetrio usa esta combinación, religión y política, en su discurso y logra su fin, alborotar a la multitud. Luego el secretario municipal usa la misma combinación, religión y política, y logra también su fin, el cual es opuesto, calmar a la multitud. Una misma combinación, religión y política, que sirve para finalidades totalmente opuestas, tanto para alborotar como para calmar. ¿Observan lo delicado que es mezclar la política con la religión? ¿Notan cómo puede esto desembocar en un absoluto desastre? Esta combinación se presta para cumplir incluso con agendas que son totalmente opuestas entre sí. Esta combinación en la boca de Demetrio logra un motín. Y esta combinación en la boca del secretario municipal logra calmar a la multitud. Es decir, depende de las intenciones o de la agenda de quien utilice esta fórmula combinada entre religión y política, lo que va a ser el resultado. Y muchas personas siguen mordiendo el anzuelo del discurso demagógico. Ahora bien, no podemos pasar por alto que, a pesar de todo, aquí se resalta la providencia divina que preserva la vida de los cristianos en esta situación en particular, y me refiero especialmente a Aristarco y Gayo. La siguiente parte que hallamos en la estructura del discurso es el probatio, o el argumento del discurso. Es decir, el argumento destinado a probar el punto del secretario municipal.
Dice, ustedes han traído a estos hombres, se refiere a Gayo y Aristarco. Para este momento, Gayo y Aristarco habrían estado con los oídos inflamados de escuchar a una multitud en un anfiteatro de estas dimensiones, gritando por 2 horas, grandes Artemisa de los Efesios. El secretario municipal sigue diciendo, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Los efesios eran especialmente sensibles en este tema, ya que en su historia otros habían intentado quemar y destruir su templo, el cual es considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para estos cristianos no había realmente un delito. Estos no habían atacado a nadie, no habían hecho ningún daño físico al templo, tampoco habían usado la violencia, ni robado ningún ídolo, tampoco habían cometido ningún crimen contra Artemisa. ¿Recuerdan que en la precuela de la serie vimos el episodio en Corinto cuando el procónsul de la región de Acaya, llamado Galión, sobreseyó el caso que los judíos presentaron en contra de Pablo, beneficiando no solamente a Pablo, sino al cristianismo? Un líder pagano emite un edicto o una resolución más bien, donde beneficia a Pablo y al cristianismo. Ahora vemos que en la región de Asia Menor, el instrumento para proteger a los cristianos es otro líder pagano. En este caso, este hombre que era un secretario del Consejo Municipal, cuyo nombre desconocemos. El secretario municipal le asevera a la multitud que seguir con el motín los metería en graves problemas con el imperio y que era mejor que quienes estaban inconformes presentaran cargos formales en los tribunales de la ciudad y los procónsules romanos. También se les da la opción de que en caso que no quisieran llevar el asunto a los romanos, lo resolvieran legalmente en una legítima asamblea en el autogobierno de Éfeso, de una forma más local. Esto lo vemos en los versículos 38 y 39. El secretario municipal continúa diciendo, así que si Demetrio y sus compañeros de oficio, se refiere a los plateros y a los fabricantes de ídolos en general, tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores o procónsules. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Esta era la vía legal que les proporcionaba el imperio romano. Ahora, en el versículo 39 dice también, si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. La legítima asamblea era una solución más local en el autogobierno de Éfeso. Ahora, observen que el mérito de calmar a la multitud no es del secretario municipal, sino de Dios. Al final, personajes como Galión en Corinto, como el secretario municipal en Éfeso, fueron solamente individuos que en última instancia fueron movidos por Dios para que el plan divino se llevara a cabo. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, podemos contemplar que el cristianismo ha atravesado realidades que van desde la persecución extrema por parte del Estado hasta llegar a convertirse en la religión oficial por imposición del mismo Estado. Lo cierto es que el poder del Evangelio nunca ha sido dependiente del poder político de turno, sino de Dios. El poder del Evangelio nunca ha sido dependiente del poder político de turno, sino de Dios. En muy poco tiempo Pablo escribiría desde Corinto a los romanos, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. No poder político, es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Debemos saber de quién viene el poder del Evangelio. No viene de los reinos de la tierra, ni de la gloria de estos. No viene de los poderes de un mundo que está bajo el maligno. El poder del Evangelio viene de Dios mismo y no es dependiente del poder político de turno. Pase lo que pase, gire el mundo como gire,
podemos seguir confiando plenamente en que el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestra nación y en su iglesia. Podemos descansar en Él. Podemos confiar en Él. La última parte que hallamos en el discurso del secretario municipal es el peroratio o conclusión del discurso. El secretario concluye diciendo: tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? En el desenlace de su discurso, el secretario intenta infundir miedo, advirtiendo a la multitud sobre el peligro de ser acusados por hacer un disturbio sin un motivo bien fundamentado. Si el motín continuaba, estaban en riesgo de que aconteciera una intervención militar romana. En ese caso, todos sufrirían y algunos de ellos morirían. Los soldados romanos, cuando intervenían, arrastraban con todo. O arrasaban con todo. De igual manera, los efesios podrían perder los privilegios que los romanos les habían dado, como el hecho de tener un autogobierno. El último versículo del capítulo dice que, dicho esto, es decir, una vez el secretario municipal termina su discurso, despidió la asamblea. Es decir, se acabó el motín, no hay más disturbio, todo el mundo a su casa. A veces el contraataque de las tinieblas es un gran escándalo. Pero Dios mueve su dedo y se acaba. El dedo de Dios es suficiente para acabar con Satanás y todos sus demonios. El enemigo es especialista en hacer un gran escándalo. ¡Grande es Artemisa de los Efesios! Por 2 horas. En un anfiteatro que estaba construido sobre el antiguo monte Pión, que apuntaba hacia el puerto, que resonaba y retumbaba en toda la ciudad de Éfeso. Pero Dios, en un instante, hace que un líder pagano, con un discurso pagano, lo termine así. Aun cuando los creyentes salieron bien librados de este disturbio en Éfeso, el próximo motín en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, sucederá en el templo de Jerusalén. Y allí Pablo será arrestado y llevado a juicio de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, vemos en Éfeso un motín que puede parecer un final feliz para nosotros, porque todos salieron librados. Pero posteriormente vemos un motín en Jerusalén donde Pablo no sale bien librado ante los ojos humanos. De hecho, el ministerio de Pablo como un misionero en libertad está a punto de terminar. Muy pronto él seguirá desarrollando su ministerio privado de su libertad. Les digo una cosa. No todos los desenlaces son los mismos ante las mismas pruebas. No todo guión terrenal tiene un final feliz en un mundo caído. Lo importante es saber que, ya sea que seamos librados o que seamos llevados a la prisión e incluso sentenciados a muerte, estemos en el centro de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todo esto nos lleva a concluir que el cristianismo es contracultural y no es compatible con la cultura y los valores de un mundo caído que está bajo el maligno. Los intereses del mundo caído inevitablemente chocarán con los intereses del reino de Dios. Poco antes de iniciar su ministerio en la tentación del desierto, Jesús rechaza contundentemente la oferta satánica que el diablo le hace al ofrecerle los reinos de la tierra y la gloria de estos. Prácticamente, al final de su ministerio, al estar frente a Pilato, quien era un líder político del mundo caído que está bajo el maligno, Jesús le dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Campbell Morgan dice acertada y radicalmente lo siguiente: tengamos mucho cuidado de no desperdiciar nuestra energía
y perder el significado de nuestro elevado llamado al regocijarnos en el patrocinio del mundo. Es por la fricción de la persecución que el oro fino del carácter destella y brilla con gloria. La iglesia perseguida ha sido siempre la iglesia pura y por tanto la iglesia poderosa. La iglesia patrocinada por el mundo siempre ha sido la iglesia en peligro y muy a menudo la iglesia paralizada y, si me permiten agregarlo, la iglesia debilitada, que no crea ningún impacto. Paradójicamente, podemos concluir que cuando la iglesia hace alianzas con el mundo, se encuentra en peligro. Pero cuando la iglesia es perseguida por el mundo, se encuentra segura. Se lo repito, cuando la iglesia hace alianzas con el mundo, se encuentra en peligro. Pero cuando la iglesia es perseguida por el mundo, se encuentra segura. Recordemos una vez más las sabias palabras de Charles Spurgeon, quien dijo: los cristianos no corren peligro cuando son perseguidos, sino cuando son admirados. El aplauso de un mundo caído es el equivalente al aplauso del maligno. No nos interesa que Satanás nos aplauda nada. Anhelamos la aprobación de Dios. Amados hermanos, vivimos en un contexto sumamente difícil, donde hay muchos evangelios falsos a la carta. Y algunas veces el llamamiento distorsionado que se escucha desde los púlpitos es: ven a Jesús y todos tus problemas se van a resolver. Ven a Jesús y experimentarás un rompimiento que te posicionará en las alturas cuando yo, como el apóstol, te dé una impartición de mi unción. Luego puedes tener una relación contractual con Dios y pactar con tu dinero por el milagro que esperas y ver cómo al venir a Jesús llegarás a ser rico, millonario y famoso. Cuando se hacen ese tipo de llamados, bueno, eso se llama falso evangelio de la prosperidad, por cierto. Cuando se hacen ese tipo de llamados, hasta el diablo quiere pasar a aceptar a Cristo. Pero ¿saben qué ocurre en un contexto como el de la iglesia perseguida de China? Hay un buen filtro para las conversiones. Ven a Jesús y arriesga tu libertad con nosotros. Ven a Jesús y arriesga tu vida junto a nosotros. ¿Saben qué producen llamamientos distorsionados? Falsos convertidos. James Kennedy dijo que después de 24 años de ministerio estaba seguro por la evidencia empírica con la que contaba de que las iglesias cristianas estaban llenas de no cristianos. ¿Saben qué produce una iglesia perseguida? Verdaderos convertidos. Alguien que dice: yo quiero seguir a Jesús y pongo mi libertad en riesgo. Yo quiero seguir a Jesús y pongo mi propia vida en riesgo. Por eso Morgan dice que la persecución refina, purifica. La iglesia perseguida es la iglesia purificada y la iglesia poderosa. Aprovecho para preguntarte: ¿has nacido realmente de nuevo? ¿Has experimentado una verdadera conversión? Unos años más tarde, Pablo les dirá a los efesios estas palabras en la carta que les escribió.
Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y estas son mis dos palabras favoritas de la carta de los Efesios. Pero Dios, este es un contraste maravilloso. Dios lo cambia todo. Dios lo transforma todo. Dios lo restaura todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados hermanos, ya no andamos conforme a la corriente de un mundo caído que está bajo el maligno, sino conforme a la voluntad de nuestro poderoso Salvador, quien nos amó y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida y vida en abundancia. Nos redimió, nos restauró, nos rescató, nos liberó de la esclavitud, del pecado y de la maldad. Su obra ha sido maravillosa. Ha sido capaz de transformar al peor de los pecadores, como Pablo se definió a sí mismo. Un perseguidor de la iglesia que se vuelve en alguien que después da la vida por la iglesia. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el poder de Dios en el Evangelio, en las buenas noticias. Por eso Morgan tiene mucha razón cuando dice que es un desperdicio hacer alianzas con el mundo caído que está bajo el maligno. ¿Saben por qué? Esta es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Le pertenece a Él, no a sus líderes religiosos. No a caudillos religiosos. Es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo necesita una definición absoluta, una lealtad radicalmente exclusiva hacia el autor y consumador de la fe, que es Jesús. No se puede tener una lealtad compartida, ni una lealtad dividida. No es, esto es Jesús, pero usemos el nombre de Jesús para hacer una alianza con el mundo corrupto. No es así. Eso daña a la iglesia, entorpece la misión de la iglesia. Eso nos resta credibilidad ante el mundo. Vean el daño que ha sufrido la credibilidad de la iglesia cristiana. Amados hermanos, es tiempo de definirnos. Nuestra lealtad debe estar puesta de forma radical, de forma absoluta y total, únicamente en Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nos debemos a Cristo Jesús.
solamente a Él. No hay otro camino. No hay otra forma, ni otra manera de ser salvos, sino por medio de la cruz de Jesús. Por eso seguiré diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de los que creen. Es un paso de una decisión muy importante. Es una decisión sumamente importante que surge desde lo personal, desde lo íntimo, hacia lo colectivo. En la intimidad nosotros debemos de dar ese paso y decir, mi lealtad no estará dividida. Cuando nadie me ve, mi lealtad seguirá estando yo en lo privado, solamente en Jesús, porque Él sí me ve, porque Él sí me ve. Y cuando salimos de la vida colectiva y nos encontramos como una comunidad de fe, entonces esa lealtad en lo individual se refleja corporativamente. El problema de muchos es que su adoración en público trasciende a su nula adoración en lo privado. No quiero juzgar a nadie, pero muchos no tienen tiempo a solas con Dios. Y todo el tiempo que le dedican a Dios es en un servicio dominical. ¿Saben qué es eso? Ser un cristiano nominal. Dominguero, perdón, con todo amor. Eso es ser un dominguero. Cuando venimos acá, o cuando vengamos acá, deberíamos proyectar lo que hemos tenido con Dios a solas. Que nuestra adoración en lo privado supere a nuestra adoración pública. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó del monte? Reflejaba dónde había estado antes. Necesitamos ser la iglesia de Jesús y tener toda nuestra lealtad en Él. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, fuera de ti nada deseamos en esta tierra. Tú eres todo nuestro anhelo. Tú eres todo nuestro motivo. Tú eres la razón, Señor. Tú eres el centro y el todo. Señor, perdona nuestros errores. Perdona, Señor, las alianzas y confabulaciones que muchos han tenido con el mundo caído que está bajo el maligno. Señor, hoy entendemos que nuestra lealtad debe estar exclusivamente y radicalmente en ti, Jesús, que nos debemos a ti. Y Señor, si un día experimentamos la persecución, te ruego que podamos entenderla como ese filtro refinador, como ese filtro purificador, como la evidencia de una iglesia que sigue siendo poderosa, aún en medio de la persecución. Señor, fortalece a mis hermanos, llénalos de ti. Señor, transfórmanos a todos y cada uno de nosotros. Que no tengamos una lealtad dividida. Santiago lo dijo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Gracias, Dios, por hablarnos. A ti sea la gloria. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Dile, Señor Jesús, creo en ti. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. Sé mi Señor y Salvador. Me rindo a ti tal cual soy, tal cual estoy. Transfórmame. Haz de mí un instrumento poderoso en tus manos. Quiero servirte, Señor. Quiero serte útil, Dios.
Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, pongámonos de pie y cantemos por un momento. Aquí estoy. Te entrego todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida tengo a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Digamos, aquí estoy una vez más. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Toma mi ser. Mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Y una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Y una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti, Jesús. Para ti, Señor. Mientras estábamos adorando al Señor, el Señor puso algo en mi corazón, y es que muchos han probablemente caído, y me refiero en términos generales a personas en el evangelicalismo, muchos han caído en simples rutinas monótonas, y no ha existido una auténtica rendición de sus vidas a Cristo. Necesitas verdaderamente rendir tu vida por completo a Jesús. Podrías caer en un simple activismo evangélico, en un congregarte, en un decir que eres evangélico, que eres cristiano, en una mera cuestión de rituales y protocolos religiosos, y pasar años así, sin rendir verdaderamente tu vida a Jesús. No importa cuántos años de cristiano tengas o cuántos años de evangélico tengas, probablemente esto que Dios ha puesto
en mi corazón sea para ti. Y esta es la pregunta: ¿cuándo te vas a rendir verdaderamente a mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a rendir verdaderamente a mí? ¿Hasta cuándo me vas a dar realmente tu vida, tus afectos, tus motivos, tu corazón? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es una decisión que necesitas tomar delante de Dios. De nada sirve estar en eventos, actividades y cantar y escuchar y leer si no hay una rendición absoluta. Solo te estás autoengañando. Y la verdad del Señor lo que hace es hacerte libre, hacerte libre. El Señor quiere hoy hacerte libre de ese autoengaño en el que piensas que estás paleando tu pecado de alguna manera. El cristianismo es absolutamente radical. O eres o no eres. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece, y separado de Él nada puedo hacer. Es todo o nada. No hay medias tintas. De corazón y con amor se los digo: no más juego religioso, no más apariencia espiritual, verdadera rendición a Cristo. Eso es lo que todos necesitamos, verdadera rendición a Él. Les amo, amados hermanos. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.